Porque se puede hablar de todo, Alberto Mayol llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el Sonar Actual. Me gustó su presentación, Alberto Mayol, porque da pie para el tema que quería tirarle a la mesa el todo en esta jornada. Se puede hablar de todo en los medios, pero ¿en qué términos? Porque una de las grandes polémicas de los últimos días ha sido este tema de los medios transformando una especie de encuesta pública. Básicamente si se puede torturar o no a los presos. Y preguntándole a la gente y opinando algunos y diciendo cosas que van, desde mi perspectiva al menos, casi por encima de la ley, digamos. O sea, ¿qué pasa si uno hace una encuesta y dice, sí, es bueno torturar a la gente, o sí, Hitler tuvo que matar a más gente, no sé? ¿Se puede transformar en encuesta algo que está establecido por ley, que ya es una verdad absoluta? A ver, yo creo que el tema tiene una profundidad y un calado. En su aplicación actual, en el problema que estamos hablando, es simplemente una estupidez. Ahora, ojalá las situaciones cuando ya llegan a la caricatura nos sirvan para efectivamente hacer una reflexión un poquito más honda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los medios de comunicación han descubierto en todo el mundo que a la gente le encantan las noticias que parezcan muy objetivas. Y para eso adoran las encuestas. ¿Ya? Porque les viste suficientemente decir, mira, tenemos una encuesta, ojalá una encuesta propia además, y qué sé yo, para mostrar. Ahora, obviamente, toda versión original tiene su versión alternativa, y toda versión alternativa tiene su pasta base. A ver, ¿cómo es? Claro, o sea, hay un momento en que uno ya dice, bueno, empecemos a aplicar, mira, no podemos mandar a hacer una encuesta, ocupemos alguna encuesta que esté hecha, tal vez no es de ahora, es de hace un año, pero bueno, ya, ok, la alternativa. O, mira, podríamos hacer, qué sé yo, invitamos a 10 personas, lo hacemos un grupo de discusión y los grabamos y tenemos una conversación. Ya, ok, hay una alternativa un poquito menos válida, pero efectivamente es algo. Y requiere una producción, hay un esfuerzo. Y de repente ya está el residuo de todo eso. Aquí salís con una cámara, con una pregunta que no evaluaste si era tendenciosa o no tendenciosa, no evaluaste la gravedad ética que podía suponer una respuesta como la que querías, porque además lo que querías en la respuesta era que te dijeran, no, los reos no tienen derecho, y plantear el tema de que los reos no deben tener derecho y discutir sobre ese tema. Cuando evidentemente es un asunto zanjado, no solo en Chile, o sea, es zanjado a nivel mundial, y sobre el cual además Chile, porque el reportaje podría haber dicho que Chile tiene numerosas recomendaciones respecto a temas de derechos humanos, respecto a sus cárceles, y evaluaciones muy negativas a nivel internacional respecto a la calidad de sus cárceles y a la calidad del trato a los reos. Entonces, podríamos efectivamente haber hecho un reportaje muy superior con información existente, pero resulta que salimos deliberadamente a producir, no a consumir, a producir pasta base. Que como pasa, por ejemplo, en el fútbol, para hacer el paralelo, cuando un equipo chileno es eliminado y hay un despacho en directo con la salida del público del estadio. Esa suerte como de encuesta de 15, los 15 más enojados que vienen saliendo antes, además, vamos a hacer una encuesta a ver qué opina el público de esta eliminación de, no sé, de Colo-Colo de la Copa Chile. Obviamente es una sarta de garabato. Y ¿no? Con el resultado, además, obvio, de que además la sarta de garabato va a afectar a ciertos nombres que entonces empiezan a quedar en entredicho y se transforma en una agenda de la semana, el nombre de los 10 jugadores que fueron mencionados por la gente por un equipo o por el otro, en fin. Entonces tú dices, a ver, ¿de verdad vamos a estar en esto? O sea, ¿de verdad vamos a construir? Porque claro, está toda esta moda de las noticias falsas. Ya, ok. Está todo sabemos que la industria de los medios tiene una tendencia a efectivamente generar contenidos muchas veces que son espectaculares, que limitan al norte con la falsedad, pero son más bien manipulación. Pero esto va más allá, porque esto es una producción de un contenido, de una especie de reacción moral, de un deber ser, de cómo se debe experimentar posteriormente algo. ¿Pero tú crees que con un objetivo? ¿Hay detrás una agenda de esto, o es pura falta de responsabilidad, una gran de filósofa capacidad profesional alemana de mitad de siglo, Arendt decía la frase, la banalidad del mal. A veces el mal no tiene por qué ser un gran proyecto. A veces el mal no tiene por qué ser alguien que de verdad dice, no, hay que eliminar al 30% de la población. A veces el mal no dice, hay que matar a los judíos, los palestinos.
a veces el mal solamente es banal. A veces simplemente basta con que alguien tome algo que tiene peso, como algo liviano, y lo transforme. Entonces, eso es lo que me parece degradante. Pero esto es algo común. O sea, a ver, aquí tenemos la Fundación Paz Ciudadana. ¿Ya? La Fundación Paz Ciudadana lleva con el tema de la puerta giratoria de la justicia ya 22, 23 años. Diciendo que no puede ser, que la gente sale libre, que no los condenan, qué sé yo. Mientras decía todo eso, Chile estaba siempre en el segundo lugar del país con más presos por cada 100.000 habitantes. Solo superado por Estados Unidos. Solo superado por Estados Unidos, donde la mayor parte de los presos no son norteamericanos. Aquí éramos más democráticos, metíamos presos a chilenos. Entonces tú dices, a ver, bateamos el récord. Y resulta que ahora, hace unos 2, 3 años, la Fundación Paz Ciudadana empieza a decir, oye, la prisión no es el mecanismo más efectivo para todo esto. Tú dices, a ver, ¿pero cómo? Ustedes mismos se están diciendo son esto. 20 años de donde influyeron las políticas públicas, donde nombraban a personas que iban a estar metidas en el tema, o sea, fue presidida por Javiera Blanco. A ver, pero por favor, o sea, entonces yo creo que aquí hay la banalidad de tomar temas así a partir de un simple titular. Yo creo que ahí está el gran tema. Y entender que efectivamente la responsabilidad política de los medios de comunicación hoy día es muy, muy importante, muy decisiva. Solo para dar otro ejemplo más para los que están escuchando, desde mi perspectiva al menos, preguntar lo que se preguntó a propósito de este caso en la cárcel, si los presos tenían derechos, si estaba bien que hubieran sido torturados, porque ese fue el nivel de las preguntas. Sí. Es como preguntar si está bien violar a una mujer porque usó minifalda. Exacto. Es como es el nivel de claro. ¿Y qué pasa si la gente contesta así? Y eso legitima, exacto, porque tú cuando haces la pregunta estás diciendo que hay una... Eso es lo que se imagina cualquier persona que responde. Esto está súper investigado en sociología. Cuando nosotros diseñamos un instrumento, un cuestionario, tenemos una serie de obligaciones de evitar el carácter tendencial. Si yo a un fenómeno que debiera tener proporción, la respuesta así, 99% contra 1%, porque sencillamente es una perversión, ¿ya? Si yo hago la pregunta, estoy generando la sensación en la persona que la oye de que es 50 y 50. Claro. Ya solo he hecho hacer la pregunta. Porque hago la pregunta y le digo sí o no. Entonces la persona dice, bueno, aquí es 50 y 50, tengo que pensar y ponderar esto porque tal vez no he pensado bien este asunto. Entonces, cuando uno plantea eso y dice, entonces, no, entonces, mira, en realidad hay que ponderar, en general no, pero tal vez, y se empieza a abrir la puerta a una dinámica que puede terminar muy mal. Nosotros estamos viviendo en un mundo muy complicado donde hay muchos temas que a la gente le afectan de verdad, pero que las soluciones no son simples de tomar. Y que se le echa la culpa, como suele ocurrir, al sillón de Donoto. O sea, el tema, por ejemplo, esto a nivel global, el tema migrante, es un tema que es una caricatura. O sea, la sociedad globalizada prometió que junto con los capitales que se mueven de país en país, se iban a poder mover los trabajadores a otros países para trabajar donde hubiese capital. Una cosa obvia. O sea, obviamente si los capitales se van de aquí para otro lado, los chilenos se van a trabajar a ese otro lado. 500.000 chilenos estaban en Argentina en el año 85, porque había una crisis económica brutal en Chile. Bueno, obviamente, eso es normal y eso va a seguir ocurriendo. El gran fracaso... Y debiera ser deseable, incluso en la mirada del mundo capitalista. Exactamente. Entonces tú dices, ok, está muy bien, y un orden social tiene que ser coherente consigo mismo. Si esto funcionaba, es fantástico, pero resulta que no ha funcionado. Y estamos en una crisis. Y esa crisis no es reconocida como tal, una crisis se reconoce como una crisis migratoria, no una crisis de un modelo de sociedad que está fracasando en su promesa fundamental. Una sociedad globalizada, donde tú y yo, pero también la gente que está en Bangladesh y la gente que está en Graz, en Austria, todas esas personas íbamos a tener más o menos los mismos valores, las mismas visiones de mundo y además más o menos las mismas oportunidades, porque el mundo iba a estar campeado por oportunidades más o menos igualitarias, y cuando eso no ocurriese, todos nos podríamos mover a aquellos lugares donde hay más oportunidades. Eso era el mundo imaginado. No ha ocurrido. Echarle la culpa al tipo que anda buscando empleo por el mundo, ¿qué harían ustedes si no hay empleo en Chile? Obvio, todo el mundo se va a ir a buscar ese empleo. Te vas a buscar un empleo, o sea, entonces, y a eso le llamamos... Y va a agradecer los países que no ponen tantas barreras para poder entrar y trabajar en esos países. ¿Y cómo entras a los países? Normalmente, bueno, entras ilegalmente, porque como no conoces a nadie en Francia, y no tienes que nadie que te haga un contrato para poder llegar a Francia, entonces tú llegas como turista, te quedas un tiempo, tratas de conseguir un empleo ilegal y después logras legalizarlo. Eso que pasa en Chile, pasa con chilenos
fuera de Chile. Chile tiene más emigrantes que inmigrantes todavía. Todavía la tasa en ese sentido es a favor de los emigrantes. Bueno, ok, no nos gusta, nos incomoda, produce pasivos económicos para ciertas personas. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. O sea, incomoda las situaciones, cómo se siente, qué sé yo, la gente que llega a un establecimiento educacional y siente que no es de su propia cultura, porque en realidad hay más gente de otra cultura. Te sientes incómodo. Es un efecto que es conocido en las ciencias sociales, que el efecto de desajuste, el efecto de histéresis, de sentirse fuera del mundo que es tu mundo común y habitual. Como si tú te agarraran hoy día y te llevaran a vivir en Japón y tú tuvieras que llegar al día siguiente a Japón. Supongamos que incluso sabes hablar japonés, pero igual no es tu mundo. Eso es normal. Pero de ahí a culpar al objeto. Entonces, en un mundo así, donde estamos muy dispuestos a culpar, a que toda acusación sea cierta, la prolijidad de los medios es una exigencia que tenemos que empezar a ponerla sobre la mesa. En general, en el mundo, aparte de esta experiencia alemana y en tu conocimiento, ¿hay otros ejemplos de leyes que establecen esa protección? Así, bueno, por ejemplo, en Alemania ya no se puede seguir haciendo encuestas sobre si hubo o no hubo holocausto. El que lo niega, exacto, está yendo contra la ley y puede ser tomado preso. En Francia no se permite la prensa amarilla. En Alemania misma, por ejemplo, pero también va a favor de los periodistas, porque también tiene que ver también con la producción de contenido. A veces los periodistas también están en una fábrica de contenido donde no hay contenidos que hacer, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. Una vez un periodista alemán llega y me entrevista por una serie de, qué sé yo, movilizaciones sociales, en fin. Entonces me pregunta y me dice, mira, ¿sabes qué? Llevo 2 semanas en Chile, bastante tiempo, voy a estar todavía 2 semanas más, y he pedido reunión con todos estos personeros públicos. Y no me han contestado. Entonces, ¿qué puedo hacer? No hay una ley, me dice. No, digo que no hay ninguna ley. Dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una ley de que cuando un periodista le solicita a alguna autoridad, tiene un plazo. La autoridad tiene un plazo para responder, uno, si sí o si no, y si además esa autoridad es pertinente para su tema. O sea, si el encargado para seguir con el tema de migraciones, efectivamente la persona que yo le pido para preguntar de migraciones, está obligado a darme esa persona de la entrevista o una persona que esa persona defina como representante de la vocería de la autoridad. Hay una obligación. Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante porque efectivamente tú podrías, con eso tienes una producción de contenido mucho más garantizada. Las autoridades están obligadas a dar una respuesta confiable a la prensa. Y la prensa no tiene por qué estar todo el día entonces dedicado a producir cualquier cosa. Ahora, ese control es un control que debiera ser estatal, que siempre es malo porque cualquier control puede manejar y manipular la información. Es un control que tienen que hacerlo los mismos profesionales de esa área, los antiguos gremios o colegios que establecían ciertas normativas. Yo creo que el poder debe estar en ese tipo de temas lo más cercano al gremio correspondiente, darle ciertos beneficios, construir instituciones que además lo respalden. Por ejemplo, en España el Centro de Investigaciones Sociológicas es estatal, el centro que hace el equivalente a nosotros de la encuesta CEP, ¿ya? Y da una garantía porque ese centro tiene efectivamente adentro una mesa de directorio con distintas sensibilidades políticas y tiene una perspectiva bastante técnica y bastante respetado. Entonces tú construyes una institución que funcione, que sea respetuosa, que permita efectivamente hacer una investigación que no tenga sesgo. Yo he tratado de hablar con varias universidades, por ejemplo, desde mi centro de investigación, que es de la USACH, a otras universidades que tienen centros de investigación mucho más vinculados al mundo de la derecha, y le he dicho, ¿por qué no hacemos investigaciones conjuntas? Para que efectivamente la gente tenga la confianza. Y levantan la ceja, ¿no? De que tuvimos que hacernos cargo los dos de... Que nos interesaba la investigación. De que llegamos a los acuerdos. Claro, y que llegamos a los acuerdos que nos parecían los más obvios. Las otras cosas, interpretables. Incluso las puedes poner en el mismo informe. Es decir, y el equipo tanto interpreta este dato, y el otro equipo... Me parece formidable. ¿Sí? ¿Tapa? Y claro, no es algo que les parezca. Entonces tú dices... Bueno, y eso pasa mucho en Chile, porque hay otro tema, que es el tema de que hay temas que son los temas del country club. El country club que gobierna es un country club. Entonces tú tienes que estar adentro de esos temas, ¿no? El country club no es idea mía, esto es un investigador norteamericano que vino a investigar Chile y dijo, Chile no es un país, en inglés se dice country, sino que es un country club. Bueno, entonces, bueno como concepto. Y efectivamente, entonces tú dices, tienes el grupo y tú le dices, no, es que
hagamos tal cosa, qué interesante, me gusta, pero ¿sabes qué? No va a ser tan fácil porque esto lo van a ver en otra parte. Se va a hablar en otra parte. Entonces esas trabas para los medios de comunicación, para saber que retiran, porque aquí, o sea, por este tema no va a haber ningún auspiciador que se va a retirar, ¿ya? Pero hay otras cosas por las cuales se retiran los auspiciadores inmediatamente. O sea, yo creo que hay que hacerte una reflexión. Mira, yo me acuerdo de una investigación muy interesante que hizo un alumno mío en la Universidad de Chile, yo estaba en ese tiempo, y hizo una tesis donde hizo un ejercicio súper simple. Grabó todos los teleseries, todos los noticieros de una semana. Los de la mañana, los del mediodía, los de la tarde. Y después transcribió todas las noticias. Entonces tú podías leer la noticia, no verla. Cuando tú leías la noticia te dabas cuenta de que porcentaje muy alto de las noticias terminaban vendiendo algo. Incluso más, había una noticia... Vendiendo algo en temas comerciales, un viaje, un producto... Un viaje, un producto, lo que sea. Había uno que era el ejemplo ya más extraordinario. El reportaje partía diciendo que no había parafina. Fue una época que hubo una crisis de parafina, que no se estaba distribuyendo parafina, y varias bombas no tenían parafina. ¿Y que la solución era? Entonces, no, y lo notable de todo esto es que viene el problema de la parafina, por qué se usa tanto la parafina, todo un análisis, 10 minutos de nota. Y al final, vamos a ver estufas a parafina. O sea, ni siquiera la solución es sino que vamos a ver estufas a parafina. Mira, este es el mercado de las estufas a parafina, estas son las estufas a parafina más vendidas, esta es la mejor porque tal cosa, ¿ya? Entonces dice, a ver, ¿no que faltaba parafina? Entonces es toda esa supervisión de decir, oye, yo creo que ahí hay muchas cosas que no tienen para qué ser. Nosotros en Chile somos muy buenos para regular así como, ya, ahora que quedó la escoba, esto no se puede hacer. Yo creo que las regulaciones que sirven son principios. O sea, y uno le toca la puerta y le dice, mire, ¿sabe qué? ¿Se acuerda que tenemos un principio según el cual la información no incluye promociones de productos? Respetémoslo. Y en este caso sería, de todo se puede opinar, pero hay cosas que no son encuestables y debatibles. Y hay cosas que, efectivamente, plantear un tema... Porque hay leyes vigentes, porque hay principios vigentes, porque hay acuerdos sociales vigentes. Porque el tema de derechos humanos es una cuestión a nivel mundial. O sea, tú estás violentando incluso acuerdos de nivel global. Entonces tú no puedes pasar sobre ese tipo de cosas y en valores que además... O sea, hay cosas que evidentemente uno puede decir, los valores son relativos. Sí, pero un tipo que yo lo pongo en pantalla con una filmación muy bella y perfecta, mostrando su ideología de que lo mejor es el suicidio, ¿ya? Estaríamos todos diciendo, bueno, pero hay momentos, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos haciendo eso? Por más interesante e intelectual que sea, hubo una escuela filosófica en Grecia en el siglo II a.C. que eran los cirenaicos, que fomentaban el suicidio, ¿ya? Se extinguió la escuela porque se suicidaron sus miembros, pero evidentemente existió y podría haber cirenaicos actuales y podríamos entonces decir, qué interesante lo que están diciendo, y le damos pantalla. ¿Y qué pasa después? Hay que hacerse cargo. Esas son las responsabilidades. Muchas gracias por haber participado una vez más de este programa. Nosotros seguimos con música.